que los reyes concedían los fueros como muestra de su sabiduría para mantener la paz y fomentar el progreso social. Me disculpo por reseñar que todas las monarquías que han existido, que existen y supongo que existirán, se han basado en la violencia. Aristóteles, el gran filósofo macedonio, decía lo siguiente: la guerra es un medio de adquisición natural que contempla la caza de animales y de hombres que, nacidos para la esclavitud, se niegan a ello. Esto decía Aristóteles. Y si lo decía Aristóteles y os citase lo que decía, por ejemplo, Unamuno sobre el idioma vasco, que te tienes que morir, etcétera, etcétera, pues es el sustrato filosófico que más o menos le debió servir a Alejandro Magno para ir a joder la parva por todos los sitios. Y esto me acuerdo exactamente las palabras textuales porque yo era estudiante de filosofía y nuestro profesor nos dijo, tomen ustedes este tema, la República de Aristóteles, el fundamento de la civilización occidental. Nosotros éramos tres. Como buenos compañeros nos dividimos, vimos cuántos capítulos tenía, a mí me tocaron los primeros capítulos. Muy bien, yo llego al capítulo 3 y llamo por teléfono a mis amigos. Les digo, se acabó, yo no sigo. ¿Por qué? Por esto. La guerra es un medio de adquisición natural que contempla la caza de animales y de hombres que, nacidos para la esclavitud, se niegan a obedecer. Esto es el derecho de conquista. Yo ya había estudiado otras cosas, de historia y de otras. Esto es el derecho de conquista. Si este es el fundamento de nuestra sociedad occidental, me niego a seguir leyendo, porque yo no creo en la guerra. Y el propio director, que era el director del instituto en aquella época, me dijo, nunca lo había visto de esa manera. Y así vais a ver unas cuantas cosas de lo que os voy a explicar. Utilizando el Gizavidea como trazador cultural, conseguimos unir la referencia, por ejemplo, que aparece en el prólogo del Foro General de Navarra, a los 12 ancianos más sabios de la tierra. En el prólogo consta que se reunieron esos 12 y que redactaron el fuero ese, cosa que no es cierto, pero bueno, por lo menos consta la referencia a eso. ¿Con qué la unimos? Hay una palabra actual que todavía se utiliza, no se utilizará demasiado, pero se utiliza sobre todo en Iparralde, que es Aitonen Semea. Aitonen Semea se podría traducir etimológicamente como los hijos de los buenos padres o como los hijos de los buenos abuelos. En todo caso, entre las dos, etimológicamente, entre las dos queda. Pero aparte de eso, lo podemos unir también con la otra palabra que es bazar, que etimológicamente, más o menos, desde luego, una de las significaciones es reunión de los ancianos. Es decir, hay una trazabilidad desde un texto del siglo XIII hasta la actualidad. Mediante este método, que a mí me ha servido muchísimo, luego lo vais a ver cuando hablemos del Foro General, a mí ¿para qué me sirve saber cuándo nació este rey, cuándo se murió, cuándo hizo esto, cuándo dejó de hacer lo otro? ¿Para qué? Si todos eran de la misma calaña, si todos por llegar a ponerse la corona podían matar a su padre, a su madre, a su hermano, en los reyes de Navarra, O sea, no vamos a ver, no. En los de aquí. Pues digo, no, pues esto quita. Y esto quita. ¿Y sabéis lo que consigue uno con eso? Oye, un relax. Dice, pues todo esto no hay que estudiar. El decreto del obispo de Huesca, prohibiendo en el siglo XVII que se hable vascuence, algarabía y judáis en el mercado. Siglo XVII, ¿no? Porque hay gente que dice, no, que los vascos... Oye, si prohibió que se hablase en vascuence, era porque había gente que hablaba, ¿no? Y oye, no creo que los vascones hablasen vascuence. Tenía que haber alguien, ya os citaré luego, que ese es de Huesca. Pero el otro documento de Fernando Mayora, de 1698, en Tudela, el secretario del juzgado pidiendo 2 intérpretes, porque hay gente que no sabe castellano, en Tudela, número de archivo, etc. O sea, hay gente que sigue trabajando y viene muy bien que sigan trabajando en estas cosas. Bueno, utilizando este método es el que yo consigo quitar lo que yo considero
porque veo que es superfluo, porque conozco lo de ahora y lo de relativamente reciente ahora. Si los reyes de Navarra no podían obligar a los navarros a salir fuera de su Roncal o de Aezcua o de Donostia, por ejemplo, o de Gasteiz, fuera de su término municipal a luchar, ¿cómo es esto? Que usted me está diciendo que estos 96 nombres que están en el bronce de Ascoli, año 98 antes de Jesucristo, son vascos. Ah, que tenga terminología es una vasca, pero no diga usted que estos individuos eran vascos, porque estaban asalariados, mercenarios, a nombre de Pompeyo para luchar contra los picentinos, que se habían levantado en armas contra sus opresores, que eran los romanos. ¿Qué pintaban si, como dice usted, eran vascos luchando en el Quinto Carrizo y a favor del opresor? No, disculpe usted, muy bien, queda muy bien el nombre, porque te dicen de qué ciudad son, cómo era su padre, ahí vamos, hasta ahí va bien, pero de decir que eran vascos, no señor. Estos individuos no eran vascos. Y lo mismo que no era vasco, pues el fundador de la Guardia Civil, sin ir más lejos. Girón de Ezpeleta, nacido en Iruñea, Pamplona. Bueno, igual si le digo Iruña, les ofende. Pero es que el jefe de los escuadrones de la muerte de Luis XIV, que le llaman Le Musquetier, nació en la casa Elisabea de Irulegui. Y Irulegui sigue estando en Xiberúa. El jefe de Portos, Aramis y los otros dos era vasco. Así que, mire, esto nos va a servir muy bien, porque si no, vamos mal. Porque yo, como niño, como adolescente, quiero tener una serie de referencias. Usted me habla que Oquendo era un gran individuo, pero usted no me ha dicho que se inició en un barco que traficaba esclavos, que mató al capitán en una de las expediciones para quedarse con el barco y con la carga, ¿verdad? Ah, usted me está engañando. Porque si yo le tomo a este señor que usted me está diciendo que es un prohombre como ejemplo, me voy a convertir como él. Casi una vez me amenazaron que me iban a tirar en Guetaria al agua, hablando de Sebastián Elcano. Dije, hombre, si este es un ejemplo, les cito los diferentes elementos, los dos barcos que tenía la familia, cazando ballenas en Ternúa. Él pues les trata de ignorantes y vosotros no sabéis cómo se gana real. Se gana real con la guerra. Bueno, debió encabezonarse mucho, le dieron un barco. Se fue donde un judío, pidió dinero para ponerle los cañones al barco. Porque el cardenal Cisneros declaró la conquista de Orán. El cardenal Cisneros dice, en Orán hay 200 millones de reales. Vale, había 65. El tercio, que era el acuerdo, era para la corona. Muy bien. Total, que no quedó ni un real para los expedicionarios. ¿Qué pasó? El judío ejecutó la hipoteca. Se quedó sin el barco. Luego, bueno, toda una serie de cosas así. Y claro, en Guetaria me miraban así como diciendo, oye, que este es el... O sea, que este es el nuevo más de Guetaria. Yo le decía, cualquiera de los que andan en las traineras vuestras vale más que este. Porque si siguieseis el ejemplo de él, aparte de arruinaros vosotros, arruinaríais a la familia, porque no sé si sabéis que cuando dio la vuelta al mundo, la famosa aquella, Carlos V le concedió un título y 5.000 reales. El título sí, pero este ni uno, ni uno. De hecho, las reclamaciones, por eso sabemos, de los herederos, mira, que para que nos den los reales. Bueno, no. Vamos a seguir con las tendencias, las raíces y las tendencias. Sancho Ramírez es un rey que se cita mucho, porque dio un montón de fueros. Esta es otra. Otorgó él, el rey, por su sabiduría y por su humanismo, para que las cosas fuesen bien. Bueno, este es muy famoso, este señor, ahora lo vais a ver por qué. Y entonces da la casualidad que mucha gente se le olvida que en el año 1090 convocó Cortes en lugar de Pamplona. ¿Para qué? Para quitar los malos usos que había entre sus súbditos. Bueno, dice que así se hizo. Los hechos posteriores, como nosotros mismos después, dice, oye, pues sí, hiciste la convención, diste las órdenes, pero aquí estos siguieron abusando de estos, y estos de estos, y estos de estos. Así que sabemos que al menos no lo obedecieron en el supuesto caso de que fuese cierto que él pretendía el bienestar de la gente.
Adscritos a la primera tendencia, que es lo que nos enseña el Guisabide rápidamente. Hay fueros que están hechos por los reyes. Esto es lo que dicen los historiadores. Fueros escritos por los reyes. Y luego está lo que yo llamo los fueros ausocráticos. Los fueros que le dijeron al rey: tú quieres que nosotros te paguemos 2 sueldos por casa o tal, vale, firma aquí. Y si no, no. Porque el fuero general de Aragón, cuando se armó la que se armó, decían: nos, esto es el juramento protocolar. Nos, que somos tanto como vos, mas todos nos, más que vos, os hacemos rey. Y si trasgredéis nuestros fueros, no. Una cosita un poco. Estos vascos tienen sus detalles, ¿no? Y bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es la gran discrepancia, Pachi? Por ejemplo, con ciertos autores que ambos conocemos. Dice, es que el fuero de Cirueña, digo, ya va. Una cosa es un fuero, que es donde te admite legislación y que la gente se desenvuelva. Otra cosa es que tú digas, aquí sobre este tema va esto, y esto, y esto. ¿Qué ocurre? A eso se le llama carta de población. ¿Usted quiere venir a Huesca, o a Jaca, o a Cirueña, o a Palencia a vivir? Ah, usted que es sacerdote. Ah, muy bien. Usted tiene permitido aquí el derecho de barraganato. Usted se puede agarrar a cualquiera. Ah, sí. Bien. Carta de población. Fuero es otra cosa. Fuero es donde los vecinos tienen una capacidad de decidir, que lo vais a ver. Parece mentira, pero es que estos vascos la verdad es que tienen una manera de proceder muy especial. Entonces, dicen estos individuos que el fuero de Jaca, que es del año 1076, es como una especie de la base de los fueros de Pamplona, de Ufue, de un montón de sitios, de Donostia, de Lizarra, que fue más o menos por ahí que salió la cosa cuando te dije, Pachi, pues que esto no es así. O sea, un rey navarro que hace un fuero en Estella y no les permite a los navarros vivir en Estella. Y Pachi me dice, ¿cómo? Sí. Porque ni en Estella ni en Donosti, que es el mismo rey, que es Sancho el Sabio. ¿Y esto cómo puede ser? Sencillo. El fuero de Huesca, perdón, el de Jaca, fue para que viniesen gascones. O sea, no es por nada, pero los lugareños, los aborígenes, tenían un carácter un poco jodido, ¿no? O sea, si tú no respetas tú... Y claro, que necesitaba gente fiel, y los trajo de fuera. Si vosotros hacéis esto y tal, y os comportáis así, yo os garantizo que vais a seguir existiendo. Bueno, está bien. ¿Y qué pasa? A Pamplona no llevó gascones, llevó francos. Igual que a Estella, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Ah, o sea que tú diste unas disposiciones para que la gente viniese aquí y te obedeciese a ti. Como los textos escritos están, pues luego vemos otra serie de documentos escritos, a los que sí podemos llamar fueros. ¿Por qué? Porque al vecindario, a la gente, le otorga una serie de facultades, algunas de ellas que, bueno, pues me corregís si no estoy en mi interpretación haciéndola de modo correcto. Todos estos fueros monárquicos tienen una cosa en común, que es fortalecer, no al rey. ¿Sabéis a quién fortalece? Al rey de reyes, que estaba en Roma. ¿Y por qué digo esto? Porque los reyes, que es un poquito más abajo que el Papa, estaban al servicio de aquel. Y esto no lo podemos olvidar. Y es muy importante por lo que nos toca actualmente, ¿no? Que el presidente tal, que ¿es el presidente o son los trus económicos y Santi y otra serie de personas que son los que deciden qué tal? Creo que ya sabéis que de muchas de estas cosas estamos viviendo, pero es que esto tiene más de 1200 años. Lo vais a ver además textual, por la bula de un papa. Bien, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque, como os he dicho,
Por ejemplo, algunos citan los casos de Alquézar y Barbastro. Dicen, no, pero es que estos fueros tal, porque eran los originarios, porque los fueros de Sobrarbe, que tal. Ya, yo les suelo decir, pero se te ha olvidado que cuando se hacen esos fueros, ¿qué era lo que pasaba en esos sitios? Que eran dos castillos. La guerra, ¿contra quién? Contra los árabes. Y ahí entonces, si tú eres el rey y tú quieres que yo vaya a jugarme la vida, compañero, a mí me tienes que dar más. Lo que yo agarre en las cabalgadas, como por el prólogo del fuero de Navarra, que por eso empezaron a discutir. Porque tú viste a aquel moro el caballo. No, pero yo lo vi antes que tú. Y empezamos a discutir tú y yo por el caballo del moro aquel. Empezamos a discutir por el botín. Señores, por el botín. Entonces esos dos fueros, si no se tiene en cuenta esto, porque de Aragón, no sé si sabéis, bueno, de los Pirineos en realidad, lo que se llama el fenómeno almogávar, es un fenómeno militar que llegó a conquistar todo el Mediterráneo, aunque no me creáis. La compañía catalana que se llama, llegó a conquistar todo el Mediterráneo, incluyendo Turquía. ¿Y sabéis una cosa? ¿Quién desbancó a la compañía catalana? Así se llaman los documentos originales, la compañía catalana. ¿Sabéis quién? La compañía navarra. Sí, cuando fueron a Albania, pues se casó un individuo con una señora de allí y llegaron allá a la primera de tanto, supongo que se metió en plan héroe, se cortaron la mano, se le encangrenó el kick. Y allí quedaron los Urtubia y todos estos de este país, y ahora ¿qué hacemos? Dijeron, coño, para casa estamos jodidos porque allí nos dan. ¿Para dónde vamos? A Grecia. Que allí hay... Y allá fueron y conquistaron Atenas y se la conquistaron a los nietos de estos otros que habían ido pues 2 generaciones antes. Pero bueno, vamos a seguir. Cartas de población no son fueros. ¿Por qué? Porque los vecindarios no tenían capacidad de decisión. Para la herencia, para todo, para el matrimonio, para todo hay un artículo. Los fueros de Sobrarbe que luego veremos tienen 6 artículos, 6. El fuero de Jaca tiene 362. Todo, hasta la última coma, ¿no? La Constitución norteamericana, ya sabéis que tiene 13 artículos y 11 adiciones. La de España no sé cuántos tiene. Bueno, ese, pero son 2 maneras diferentes. Esto, cuando yo os dijese que Sancho VI el Sabio, debido a los repobladores que quería tener, porque los quería tener fieles, pero es que los navarros no eran tan fieles. Decían, no, no, coño, que tú eres rey, pues nosotros te hemos hecho. Si tú no te portas bien, ¿no? Pues no eres rey. Eso es un problema grave. Entonces, por ejemplo, respecto a San Sebastián, hay gente que me dice, no, pero cite usted, sí señor, artículo 1, 7, el número 7, dentro del capítulo 1. Y que ni clérigo ni navarro sea poblador en la población, sino por voluntad del rey y consejo de todos los vecinos. O sea, un navarro no podía ser morador de Estella ni de Donostia. Y es el mismo rey el que otorga estos documentos, el de Estella y el de Donostia y el de Tafalla y el de Gasteiz. Que vamos a leer un artículo, ¿verdad?, del fuero de Gasteiz, firmado por el mismo rey, el que dice que no pueden poblar navarros. Bueno, el artículo 4 dice, del Merino y Sayón, el señor que tuviese esta villa por el rey, nunca por ningún motivo haga fuerza, no ponga sobre vosotros merino extranjero ni sayón, salvo a quien tuviereis por vecino. Si su merino entrare por fuerza en vuestras casas y de ellas por fuerza sacare alguna cosa y allí fuere muerto, no paguéis por ellos su muerte. Esto, yo más de uno lo he dicho. ¿Dónde? ¿En qué de esos que tú llamas fueros, y yo te digo que son cartas de población, dónde dice que si entra la autoridad del rey para vulnerar los derechos que están redactados lo puedes matar y no pasa nada? Es el mismo rey. ¿Qué pasa? La tendenciosidad de los historiadores para mí es nata. ¿Por qué ocultan una cosa y otra? Y la única razón y la explicación, y sustentada en hechos de otra índole, es la idiosincrasia de la gente. El rey Sancho VII el Fuerte les tuvo que decir a través del obispo que os rindáis, coño. En Gasteiz. Que os rindáis. Yo os doy la orden, coño, ya que soy el rey, bueno, os rendís.
para que entre, mi primo, era Alfonso VIII, era primo, para que entre en Gasteiz. Cosa muy curiosa, el documento no existe. El documento de esa entrega y de esa conquista no existe. ¿Y sabéis lo que es más curioso? Que este rey conquistador de Gasteiz mantuvo este fuero. Este fuero, con el mismo artículo 4, lo mantuvo. ¿Vosotros qué creéis que habría pasado en Japón si Teodoro Roosevelt dicta una orden por la que si los soldados norteamericanos vulneran los derechos de los japoneses los pueden matar? Y entonces yo digo, una de dos. O no conquistó, porque lo vamos a ver en otros ejemplos como Tudela y Nájera, y dice, no, es que conquistó, pero eso lo dice usted, pero no lo dice el documento. Lo vais a ver bien claro. Bueno, vamos a seguir. Dado que a los estudiantes de bachillerato y universitarios les impiden los responsables de la enseñanza en Euskal Herria estudiar su memoria histórica y la Euskal Herriaren jakintza, que es la sabiduría de sus ancestros, pues no nos queda más remedio que voy a tratar de explicar algo con lo que he tenido muchos conflictos, que es la supuesta bondad social del Fuero General de Navarra y la grandeza política del Reino de Navarra. Y conozco a los fundadores del movimiento, Tomás Urzainqui y otros. Navarra. Todos somos navarros. ¿Sí? Bueno, pues supongo que nos lo tendrán que demostrar documentalmente, que el Reino de Navarra, políticamente, legislativamente, que es lo que vamos a ver, tres cositas nada más, del Fuero General, era bueno y era superior al resto, porque el resto también existía, o sea, Vizcaya, por ejemplo, existía y Guipúzcoa también. Así que voy a tratar de, por así decir, de un plumazo, ya que viene a cuento, corregir estos dos temas. Primero, Fuero General de Navarra. No está establecido el reparto de los hijos de los villanos a partes iguales entre los señores de Realengo y Abadengo, o sea, los que dependían del rey y los que dependían del obispo. Los villanos tenían hijos que eran los descendientes probablemente de todos aquellos romanos que fornicaron con esclavas o con lugareñas o lo que sea y dieron lugar a una serie de descendencia. Dice lo siguiente, el Fuero General de Navarra, esa superioridad supuesta del Reino de Navarra. Dice lo siguiente, que se repartan a medias. Ay, y si eran números impares, ¿qué pasaba? Porque si son 2 y 2, pues 2 partidos. Y si eran impares, no lo dice el Fuero, no lo dice el Fuero. Textualmente, el Fuero General de Navarra dice lo siguiente, partan por medio la criatura, la señal prenga per la pierna diestra, el señor Solarigo de la siniestra, y partan por medio todo el cuerpo con la cabeza. Esto está escrito en el Fuero General de Navarra. No estaba Salomón. Mira, qué buena, ¿eh? Sí, porque claro, la corriente viene, ¿no? Pero no vamos a irlo hasta allá, pero bueno, esto está escrito. No hay más, hay un poquito más. Ya que hay aquí unas cuantas féminas, ¿no es esta la forma prescrita para que la mujer navarra pueda casarse? Casarte queremos con fulán, que es conveniente para ti. Ella bien puede desitar, o sea, decir que no, él a uno o a otro, que le prometan por marido, más al tercero, te casas. Te casas. Esto está escrito aquí, en ese fuero bondadoso de los reyes descendientes del huevo derecho de Thor. Esto está escrito aquí. Te tienes que casar. Bueno, y como estamos en Durango y es Vizcaya, vamos a poner un ejemplo, porque como aquí también se dedicaron a redactar, ¿verdad? ¿Qué dice el Fuero General? Bueno, uno de ellos, el de Idoia Baezaga, por cierto, de 1452. ¿Qué dice? Cualquier hombre que llevare a alguna mujer por fuerza, le fuere probado que lo maten por ello. ¿Tú qué me dices? ¿El Reino de Navarra o el de Vizcaya? No te escuchaba, estaba otra cosa. Ah, no, esto es otra cosa. Sí, pues bueno. Que si no violábamos. Sí, pero el problema es que aquí sabían muy bien manejar la espada.
además de forjarlas, o sea, aquí quedaba todo aquí. Sacaban el hierro, lo metían en el temple y luego dejaban la azada, agarraban la espada. Bien. Pero hay una cosita más que yo creo que nos va a interesar para terminar. Porque esto del guisavida, ¿qué pasa? Con 2 o 3 cosas dice, oye, para muestra vale un motor. Si tú pretendes aplicarme a mí esta serie de elementos, pues me vas a disculpar, pero yo reniego de Navarra. Mi padre era de Ascoyen, en Peralta, y mi madre de Pamplona. Ojo. Bien, ¿qué dice? En el capítulo 17 del título 5 del libro 3 del Fuero General de Navarra se describen los villanos que deben en la semana peón un día a la semana, Iñaki, al monasterio. Citándose expresamente en el capítulo 9 del título 7 que el sayón, que era el que daba las voces, ¿verdad?, debe avisar en las casas a marido y mujer, a Enchane, que no te libras, para que acudan a labrar, diciéndoles que si no lo hicieren la pena es un sueldo o un robo de trigo. Esto es Fuero General de Navarra. Miquel, el miércoles, al monasterio de Cenarroza. Bueno, este es el Fuero General. Yo creo que no hace falta más explicaciones para decir, mire usted, esto es una solemne estupidez documental, que yo la tengo que valorar porque yo vivo en el siglo XXI y usted me está hablando que todos somos navarros y todos somos navarros. Oiga, no podemos quitarnos la genealogía de encima. Tendremos que asumir, como les pasa a los norteamericanos cuando los indios sioux le dicen, oiga, ustedes han vulnerado este tratado y este, y este, y este. Y además nos han quitado este territorio de Montana y este territorio de Iowa. Claro, los gringos dicen, bueno, no dicen nada, no dicen nada oficialmente. Pero claro, ya las matrices de opinión. Sabéis que cuando Marlon Brando le dieron su primer Oscar, no fue a recogerlo. Y envió a una india, Shoshone, que era actriz, a recogerlo. Y no lo quiso recibir la mujer y dijo, no puedo recibir esto porque ustedes siguen, incluso matando negros, porque fue la matanza de Wounded Knee. Uno dice, ¿usted qué me está diciendo? Que en el siglo XXI los norteamericanos posvietnamitas todavía entraron con armas en una festividad que era de índole festiva, que decimos nosotros. Sí, y mataron gente, sí lo estoy diciendo porque así fueron los sucesos. Bien. Así que eso con respecto a la bondad, Pachi, del Fuero General de Navarra, de donde alguno dice que proceden los fueros vascos. Documentalmente, al menos, eso es falso total. Ahora bien, yo no sé mucho de esto, pero Arturo Campión sí sabía. Y se dejó los ojos leyendo, interpretando. Un hombre metódico, un hombre concienzudo. ¿Qué dijo este señor? Y este sí era nacionalista, que le quemaron todos los libros en Pamplona, el 18 de julio, el 19, perdón. Se los tiraron por la ventana en la calle Mañueta y le pegaron fuego y murió en Donosti a los pocos meses. Del disgusto, claro. Pero este señor, que fue un estudioso, concienzudo, dijo lo siguiente: lejos, refiriéndose al fuero, allá termina, lejos de adelantarse a su tiempo, más bien quiso poner diques a las aguas que hacia adelante corrían. Ya vais a ver por qué luego veremos que esto era así. Se detiene el status quo, deseoso de inmovilizar las instituciones. Sostiene rigurosamente las distinciones de clase, la exorbitancia de los privilegios de la clase nobiliaria. Yo le he dicho a Tomás Orzain que ¿por qué no citas esto y por qué no se lo rebates? Si todos somos navarros. Porque yo sí firmaría ahora mismo que soy vizcaíno de Idoibalzaga, de 1452, por lo que dice ahí. Digo, pues sí, yo estoy de acuerdo con esto. ¿Que te han forzado a ti? No. Acá, mira. No sé si se muere la rabia, pero eso me vuelve a violar. Bien. Y así muchas otras cosas. Bueno, vamos a seguir con un poquito de método. El otro elemento que yo creo que es sustancial, en los juicios suele haber testimonios. En el Fuero General de Navarra, como en el de Estella, como en el de Donosti, se admiten como pruebas testimoniales los juicios de ordalías. ¿Qué son los juicios de ordalías? El testimonio del Dios católico.
Dios católico sabéis que es omnipotente, bueno y todo lo demás. Entonces, siempre, ante una disquisición, va a favorecer al que dice la verdad. Miquel, si tú dices la verdad, te agarras este lingote de hierro luciente, lo llevas de aquí a aquí, y si no te quemas, estás diciendo la verdad. Porque Dios te está protegiendo. Si te quemas, te... Bueno, otra, pues mira, metían unas piedritas en agua hirviendo, ¿no? Tú tenías que agarrar las piedritas en el jarrón, y si no te quemabas, pues estás diciendo la verdad. Otra, ponían una serie de setos, hacían un camino más o menos de 1,10 m, 1,20 m, le pegaban fuego, y si no te correabas, estabas diciendo la verdad. Esto está admitido como prueba. Lo mismo que está admitido el juicio de batalla. Tú has dicho que yo soy tal, te reto. Pero tú y yo ya no estamos en edad, ¿verdad? Ni de subir al caballo, ni de tal. ¿Qué haces tú? Tu sobrino o tu vecino tal que está contigo. Y yo hago lo mismo. Entonces, dos que nos representan a nosotros se baten a caballo y el que gana es el que dice la verdad. Teóricamente. Porque en el caso, por ejemplo, de la iglesia mozárabe contra la iglesia católica, el rey de León hizo un juicio de estos, solo que en los dos primeros combates pues ganó el representante de la iglesia que se llamaba hispano-visigoda. Entonces el rey de León al final dijo, bueno, por Misco, este es el que ha ganado. Y hay gente que dice, oye, la gente no protestó. Ya va, ese que dijo que había ganado, había matado a su mamá, había matado a su hermano mayor, para quedarse él, porque no era el mayor, para quedarse como rey, y al pequeño lo tenía en un castillo y lo tuvo hasta que se murió, ¿no? Para que no pudiese tener descendencia, etc. Y yo digo, ¿tú te atreverías a discutirle a un juez que tiene esos antecedentes? Pues no. Y así la Iglesia Católica, el rito romano que se llama de San Agustín, se impuso en aquella Hispania de siglo XII. Bien, por eso digo que no siempre se le respetaba el juicio del Dios católico. Vamos a seguir un poco más, porque hay otro individuo, que es Jan Guasi Miranda, otro excelente historiador de hace más de 100 y pico años, que sobre todo mientras lo tuvieron preso porque era liberal, y pudo, como era historiador, pues le dieron mucho margen en Tudela y en otros archivos de estudiar, ¿no? Estas personas que estudian tanto, pues tienen que emitir conclusiones, que es lo lógico, como más o menos suelo hacer yo en cosas que creo que, pues, que puedo aportar algo, ¿no? Entonces, este señor dice lo siguiente. Lo cierto es que desde que podemos guiarnos por... Estamos hablando de la superioridad política y social del Reino de Navarra. Lo cierto es que desde que podemos guiarnos por los documentos de los archivos, vemos una clase de hombres llamados villanos, dedicados exclusivamente a la agricultura con servidumbres personales, lo que llega el sayón, a labrar. Bueno, pues estos son las servidumbres personales. Los villanos nada poseían en propiedad. Y vemos finalmente a los reyes hacer donaciones de inmensos terrenos y de pueblos enteros a los monasterios e iglesias, como lo hacían los monarcas franceses. Es decir, la Unión Europea hace unos dictámenes a través de su Parlamento y cuando nos vayamos a reclamarles a estos antepasados nuestros que hacían mal, estaban a favor del progreso. Si los franceses hacían, coño, Íñigo Aritza, ¿no? Unas barcas y todo, también, ¿no? A mí de vez en cuando, para cuando yo le doy el bypass a un historiador, suelo efectuar comprobaciones de si lo que dice es cierto o no es cierto. Vamos a comprobar, por ejemplo, ¿verdad? Estos que dicen, como Tomás Urcein y los demás, los reyes de Navarra, el yelmo por corona. Digo así. Bueno, estos reyes de Navarra eran realmente independientes. Defendían a su pueblo, la independencia de su pueblo de Navarra. Porque no os olvidéis que el primero que se pone el rey de Navarra es Sancho VII el Fuerte. Y es el último de la dinastía pirenaica. Los anteriores no se llamaban reyes de Navarra. Su padre alguna que otra vez menciona lo de Navarra.
Lo demás eran reyes de los Montes Pirineos, reyes de Tolosa, reyes de tal, pero Navarra no. Navarra no. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que pasaba para que podamos discernir? Como es muy escueto, os lo voy a leer. Los reyes de Navarra y los demás de Inglaterra, etc., ¿eran realmente independientes? ¿Quién nos va a decir esto? El Papa Bonifacio VIII, que se lo dijo a un rey de Navarra, Enrique I, y tercero de Francia. ¿Qué le dijo? Escrito en una bula. Otros papas anteriores ya habían dicho lo siguiente. ¿Qué es lo que dice este señor? Existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. El uno está en manos del Papa y el otro en la mano de los reyes. Pero los reyes no pueden hacer uso de él más que por la Iglesia, según la orden y con el permiso del Papa. Os recuerdo a los que seáis católicos que una bula es obligatorio de creer. Bien, si el poder temporal se tuerce, debe ser enderezado por el poder espiritual. Así pues, declaramos, decimos, decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. No deje que nadie lo convenza sobre que tiene usted superioridad o está libre de sujeción a la cabeza de la jerarquía eclesiástica, ya que solo un tonto podría pensar así. ¿Quién nombraba a los reyes? ¿Quién otorgaba el título? El Papa. ¿Qué quiere decir si a ti te están titulando rey? Que estás al servicio de aquel. Bien, vamos a seguir. ¿Será cierto esto? O sea, lo que este señor Yanguas que yo he citado, ¿será cierto? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo verificando con documentos si esto es así o no. Cuando dona el monasterio de San Millán al abad Lupercio, junto con Badarán y otros barrios que allí se juntaron, Cordovín, los vecinos de estos lugares tenían que servir al monasterio 2 días a la semana. Así que hay eso de que no pagas a la hacienda de Victoria. Mira, ¿no? O sea, eso es una 2 días a la semana. Pero en la donación de Cirueña, por ejemplo, que es anterior y que muchos lo citan como un hito y tal y cual, constan otra serie de trabajos que tenían que hacer las personas que vivían en los territorios que los reyes les adscribían a esos monasterios y que tenían que hacer gratis para los monjes. Ya. Donaciones, terrenos, ¿para qué? Y si cuantificamos esto, bueno, igual esto esté aquí citando términos y resulta que esto no, o sea, eran ahí 4 acres, ¿no? O 2 hectáreas, ¿no? Pues, no está de más. Yo os podría citar por docenas un documento, por docenas, un documento que contiene del siglo XVIII la relación de pueblos que pertenecían al monasterio de Leyva. Repito, por docenas, pero como no os vais a aclarar en lo que yo creo que nos conviene aclararnos, que es en lo que suponían esto de 2 días a la semana para el monasterio, ¿verdad? Porque creo que nos interesa eso, ¿verdad? Pues yo creo que entonces mejor vamos a tomar una relación de un trienio, que son 3 años, 1777, 78 y 79, del obispado de Pamplona. Pues claro, a partir de los monasterios estaba el obispo, el señor obispo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hacen una relación de lo que han recaudado. No os voy a leer todo, no, pero sí os voy a decir, ¿verdad?, que por ejemplo eran 9.940.275 kilogramos de ¿qué? De maíz. Eran 11.867.400 kilogramos de avena. 14.133.375 kilogramos de trigo. En total, 65.899.575 millones de kilos de cereales. Y aparte de esto, tenemos una relación de los cántaros de vino. Si os hablo en cántaros no me vais a entender, pero si os hablo en litros quizás sí. Son 45.803.400
363 litros de vino. En 3 años, solo el obispado de Pamplona. Ahí no estamos contando los monasterios, que no solo estaba el de Leire, estaba el de Irache, estaba el de Urdaz, y 9 más. Bueno, solo es. Así que lo que dice este texto de que regaló Cordovín y tal, con 2 días a la semana, pues todavía, 6 siglos después, estamos viendo lo que... Así que no es para tomárselo, digo yo. Aguas, así que paga, por favor, paga la Hacienda. No creo que sea necesario cuantificar estos otros datos. No sé si sabréis, pero por ejemplo aquí en la zona de la costa, las lenguas de las ballenas, que era lo más sabroso, siempre eran para la iglesia. Pero bueno, todo sea por... Bueno, vamos a hacer otro inciso. Si hay alguna pregunta respecto a qué, respecto a las tendencias, de dónde vienen estas 2 clases de fueros, que luego la nuestra, porque vamos a seguir con nuestros antepasados, porque los otros, la verdad, a mí no me interesan, pero sí me interesan los nuestros, y como hicieron tantas cosas, pues nos vamos a centrar en ellos. Pero bueno, lo que concedían los monarcas para ser ellos más fuertes, y eso repercutía en el jefe, que era el Papa, ¿verdad? Hay gente que dice, uy, pero si los reyes se mataban entre ellos y eran tal y cual, de normal. Tú has sido cazador, tienes 5 o 6 perros, ¿te importa que se peleen entre ellos? No, ¿por qué? Dice, coño, si ese es más bravo, aquí pasaba igual. Que lo tengo que le quitó el castillo, es más, era legal, se llamaba Los Hombres Lige. Miquel me quita el castillo a mí, y entonces yo, Miquel, vamos a negociar, porque claro, si vas donde el rey y el rey sabe que me has quitado el castillo, dice, no vale, el que vale es Miquel, y le ponía a él, ojo, bien. Bueno, a ver si hay algún comentario, alguna pregunta sobre este tema de los orígenes y las 2 tendencias.